Que los garabatos están prohibidos en las clases. Ya, ahí estamos. Buenas tardes a todos y todas las que están conectados. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Diego, Santiago, todos los que se están conectando, Belén. Bienvenidos a los que llegaron. Recuerden no decir garabatos en esta clase porque es una falta muy grave de respeto. Así es. Y lo más importante, no olviden poner presente como ya lo están haciendo algunos compañeros para que queden obviamente presentes en la clase. ¿Ya? Alexia, usted también recuerde poner presente. Ya, chiquillos. El día de hoy, silencie nomás su micrófono, Alexis, para poder comenzar. Muchas gracias. Ya. Ustedes ayer me preguntaron sobre las notas, que iban a poner una nota, ¿cierto? Yo les voy a explicar qué es lo que va a ocurrir en este segundo semestre. En este segundo semestre vamos a poner una nota, ¿ya? Pero esa nota tiene varios porcentajes. Esa nota, el 60% de esa nota va a corresponder a 3 formularios que van a responder y una autoevaluación de cada uno de ustedes, ¿ya? Estos 3 formularios, obviamente, tienen que ver con lo que viene, que luego de la retroalimentación, o sea, la próxima semana vamos a comenzar con geometría, donde ustedes van a utilizar algunos materiales que si, Alexis, por favor, si me recuerda al final de la clase, para recordarle cuáles son los materiales, son muy pequeños, en realidad no es necesario que compren nada, pero me lo recuerda Alexis, por favor, para poder informar al final de la clase, ¿ya? Lo de los lugares de cada de los que va a elegir usted, ¿no? Sí, tranquilo, de ahí lo voy a explicar. Ya, y el 40% de esa nota va a corresponder a un proyecto, a un trabajo en clases o algún trabajo de aplicación, que todavía no lo he pensado, ¿ya? Todavía no lo he pensado. Por mí, si es que volviéramos a clases, yo les haría un proyecto. Pero como probablemente no volvamos a clases, tengamos que hacer durante las clases algún trabajo práctico. Pero eso lo vamos a ir viendo. Josías dice, sí, es la retroalimentación del cuestionario de ayer, que luego lo voy a presentar. Eso con respecto a la nota, es una sola nota, ¿ya? Desde ahora en adelante, o sea, desde el próximo martes en adelante voy a pasar la lista, ¿ya? Yo directamente voy a ir viendo, yo creo que me va a tomar unos 3 minutitos, voy a ir viendo quién está conectado. Esto puede ser al principio de la clase, al medio de la clase o al final de la clase, ¿ya? Y eso solamente, eso no va a tener una nota, ya no porque usted se conecte va a tener una mejor nota que su compañero que no se conecta, porque eso va a depender, ¿cierto?, del internet, de su compañero, de los problemas que tenga, ¿cierto? Cada uno puede tener diversos problemas, así que esa nota o sea, la asistencia no va a ser una nota, pero igual es importante para saber qué es lo que está pasando con los niños que no se están conectando, con las niñas que no se están conectando. Y eso es, chiquillos. Entonces, Solamente la participación en la nota. Correcto, solamente la participación, así es, Diego. Entonces, para la nota final que se va a poner en matemáticas, que solo se va a poner una nota, van a tener 3 formularios, como lo hemos hecho hasta el momento, una autoevaluación y un trabajo. El trabajo aún no sé qué va a ser, pero ya tenemos los 3 formularios y la autoevaluación. ¿Queda claro? Bien, vamos a comenzar entonces con una pregunta en Menti. Va a depender, Alexis, porque, por ejemplo, si usted se conecta solo porque no le dio, o sea, porque le dio flojera conectarse,
ahí sí le afectaría. Pero si usted no se conecta porque de verdad tiene algún problema, ya sea de internet, de salud personal, etcétera, ahí ya cambia la cosa, ¿ya? Por eso es importante que yo pase la lista y que ustedes pongan presente. Ahora, los que no han puesto presente, no olviden poner presente, porque si no, después, por ejemplo, si Aaron, por ejemplo, no puso presente, y yo después le voy a decir, Aaron, ¿por qué faltaste a la clase? Y ella me va a decir, pero Missy, yo estuve. Ah, pero no pusiste presente, ¿ya? Entonces, no olviden poner presente. Bien, con respecto al formulario que respondieron el día de ayer, vamos a comenzar con una pregunta en Menti que dice así. Ahí se va a presentar. Les voy a mandar el link y el código www.menti.com. El código es 943141 y la pregunta dice, ¿estás conforme con el resultado que obtuviste en el formulario? Entonces, según cada uno de ustedes tuvo un cierto puntaje. ¿Está conforme con ese puntaje? Sí, sabía que me iría bien o sabía que me iría así. Sí, esperaba que me fuera peor. No esperaba que me fuera mejor. Entonces ahí pongan ustedes cuál sería la mejor respuesta. ¿Está conforme con el resultado que obtuvo? O sea, las personas ahí que están poniendo sí, quiere decir que cuando vieron su resultado dijeron, ah, qué bueno, qué bueno. Pensé que me iba a ir peor, o en realidad yo ya sabía que me iba a ir así. Sin embargo, hay 3 personas que no esperaba que les fuera mal, entre comillas, ¿cierto? Esperaba que les fuera mejor. Vayan sobre este cuestionario, y perdón, esta pregunta es la siguiente. Las personas que ya sabían que esto pasaría porque estos ya saben, ya tienen muchas cosas conocidas y, o sea, denme por ejemplo a mí. A mí no me gusta mucho el estudio, pero lo que importa son los aprendizajes que uno obtiene. Cada vez que uno avanza en las diferentes clases, estos les consiguen nuevas memorias que compartir con diferentes actividades, diferentes formas de resolver y todas esas cosas. Así es. Lo importante es que hayan aprendido algo, ¿cierto? Que hayan logrado entender. Hay 19 personas que han contestado, faltan algunas. No importa, Sofía, gracias por avisar. No olvide poner presente. Tenemos hasta el momento que 2 personas les iría como pensaban que le iban a ir. Tenemos 12 personas que les fue mejor de lo que esperaban, y tenemos 7 personas que les fue peor de lo que esperaban. Vamos a ver entonces los resultados ahora. Igual falta gente que vaya a menti.com, ingrese el código 943141 para que pueda responder. Sin embargo, la mayoría, ¿cierto? La mayoría, que son 15, esperaba, o sea, sí estuvo conforme con el resultado que obtuvo en el formulario. Vamos a recordar, yo sé que lo vimos ayer, pero de todas formas vamos a recordar las preguntas de este formulario.
La pregunta número 1 decía, dos números están en la razón, 3 es a 7. Si el menor de ellos es 189, ¿cuál es el otro número? Esa era una pregunta. La segunda pregunta dice, si hay 15 hombres y 30 mujeres, ¿cuál es la razón entre hombres y mujeres en el grupo? Luego teníamos, ¿cuál de las siguientes alternativas interpreta esta afirmación? 5 de cada 11 árboles tienen frutos. La cuarta pregunta, 15 trabajadores pintan un edificio en 12 días. ¿Cuántos trabajadores con la misma eficacia se necesitaría para hacer el mismo trabajo en 10 días? Y finalmente, ¿cuál de los siguientes gráficos representa la proporcionalidad inversa? Y teníamos esos 4 gráficos. ¿Cómo encontraron? ¿La encontraron difícil o fácil? ¿Cómo encontraron el control? ¿El formulario? Tomemos en cuenta de que los formularios se realizan con los conocimientos que tenemos. Dependiendo de cuántos conocimientos tengamos, es más fácil o más difícil. Dice Sebastián que fue más o menos. Josías dice, solo una pregunta se le hizo difícil. Matías también dice más o menos. Y claro, pues va a depender obviamente de lo que dice Alexis, ¿cierto? De que va a depender de cuánto aprendió durante las clases, obviamente de qué tan difícil va a encontrar la prueba. Eso sería, ¿qué tipo de proporcionalidad? Mientras yo más sé, ¿más fácil la prueba o más difícil la prueba? Miss, ¿Mm? me permitiría, para los que completaron el cuestionario y los que no se dieron cuenta, ahora mismo, si la misma permite, podremos resolver el cuestionario para ver si las respuestas eran correctas o equivocadas. Dice que si eso, pero tranquilo, dice Josías que sería más fácil, por lo tanto sería inversa, ¿cierto? Es como, si yo más estudio, más fácil se me hará la prueba. Si yo estudio menos, más difícil se hará la prueba. Por lo tanto, sería muy bien, Josías, una proporcionalidad inversa, ¿cierto? Mientras yo más sé, más fácil. Mientras yo menos sé, más difícil. Muy bien. Vamos a pasar a una segunda pregunta, también en Menti. Ah, pero mira lo que dice Josías. Antes de responder, todavía no respondan la pregunta, por favor. Sería diferente mientras más estudio, mejor nota. Claro, en ese caso, si hay más estudio, voy a tener una mejor nota. Si menos estudio, voy a tener una peor nota. ¿Eso qué tipo de proporcionalidad sería? Una directa. Directa, ¿cierto? Pero tenemos las mismas variables, pero va a depender, ¿cierto? De cómo planteé mi proporcionalidad para saber si es inversa o directa. Bueno, ya comenzaron a contestar. ¿Cuál fue el contenido más fácil de entender? Tenemos razones, proporciones, proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. El mismo código de delante. Entonces, ¿cuál sería el contenido que fue más fácil de comprender para cada uno de ustedes? Tenemos ahí un empate entre razones y proporcionalidad directa. Miss, Dígame. perdón por mis entrometimientos en esta clase, pero quería saber si usted me permite realizar las preguntas en la Jamboard. ¿Usted la quiere resolver? Sí. Puede ser uno o dos. ¿Le parece? Es que me hubiera gustado hacerlas todas. Y si Para algún apoyar a los... compañero, y quizá algún compañero usted también quiera hacerlas, pues. También le quiere ayudar. No sé si hay alguien más que quiera explicar alguno Si de la los quiere hacer, ejercicios. pues yo pues que lo diga. Yo voy a prestar atención
él me dice, él dice lo que piensa y lo identificamos con esto. Esperemos a lo que digan sus compañeros por Alexis. A ver, quizás alguien también quiere ayudarlo a resolver o quizás prefieren que lo haga yo, no sé, pues veamos lo que dicen sus compañeros, ya para que todos hagamos la clase. Si no quieren, no me importa, porque lo único que quería era ayudar en la clase. Muchas gracias, Alexis. Esperemos a lo que dicen sus compañeros en el chat mientras analizamos el gráfico que está ahí en la pantalla, ¿cierto? Dice... De momento van ganando las razones. De segundo lugar van ganando las proporciones directas. Algunas proporciones inversas son fáciles y difíciles. Evidentemente a cualquiera le puede complicar algo. Claro. Las razones sí son bastante más fáciles, pero no importa que sea más fácil o difícil algo. Mientras más, lo que importa es poder aprenderlo. Claro, pero igual es importante saber qué contenido les fue más fácil o cuál contenido les fue más difícil. En este caso la pregunta es, ¿cuál les fue más fácil? Hasta el momento, razones. Ya. Sigan comentando nomás, chiquillos, sigan comentando. No me importa que piensen que lo hagan a mí, solo quería aportar. Sí, muchas gracias, Alexis, muchas gracias. Aunque igual puedo aportar un poco, si usted me pregunta los resultados que yo hice, porque lo saqué la puntuación perfecta. Alexis, ¿podí dejar que la mía haga que lo escriba No, y sí, todo, y eso lo después tú entiendo. vas comentando, ayudando a la misma? Algo así. No, sí, eso lo entiendo. Y eso es lo que quiere. Y ahora, como quieren hacerlo con la MIS, yo voy a hacer eso. Ya. Chiquillos, igual es interesante lo que ocurre. A mí, en lo personal, me gusta que se dé esto. Me gusta que se dé esto, que en general entre todos podamos hacer la clase. Obviamente es difícil aquí a través de la pantalla, ¿cierto? Pero Alexis, democracia ante todo, pero se agradece su buena voluntad, ¿ya? De todas formas, puede ir comentando, obviamente, los resultados, porque no solo lo voy a hacer yo, sino que igual lo vamos a hacer entre todos, ¿ya? Vale, como tenemos tiempo, como parece que no todos han respondido, Vamos a... hay 21 que respondieron y somos 32. Sí, pero Bueno, en general... 31 porque también cuenta la presentación. No entiendo por qué. Ya, Alexis, respondido apague uno. nomás su micrófono. Apague nomás su micrófono para continuar. Muchas gracias. Vamos a ver entonces el problema que había de las razones, que era el contenido más fácil que fue de entender para ustedes, que fue esta pregunta de acá, y la 1 y la 2 tenían que ver con razones. En la primera me decían, dos números están en la razón de 3 es a 7. El menor de ellos era o es 189. ¿Cuál es el otro número? Acá el 75% de ustedes la tuvo correcta. O sea, 21 personas de 28, lo que me parece muy bien. Y vamos a ver ahora por qué era ese el resultado. Entonces, recordemos que primero teníamos que formar la razón, que ya me la daban, que decía 3 es a 7, y ahora teníamos que formar
fue la que más le costó. Y ahora lo que teníamos que hacer era formar la proporción. Y para formar la proporción teníamos que fijarnos en esto. Si el menor de ellos es 189. Entonces aquí va la pregunta. Entre el 3 y el 7, ¿cuál es el menor? El 3, ¿cierto? Entonces el 189 va acá en el 3, porque me dicen acá que es el menor de ellos. Si me hubieran dicho que es el mayor, disculpen, si me hubieran dicho que es el mayor, entonces acá tendría que ir el 189. Y luego teníamos que resolver esto a través de la propiedad fundamental de la proporcionalidad, que es la multiplicación cruzada, donde teníamos los valores extremos, o sea, 3 por x, igual a los valores medios, 7 por 189. Esto lo resolvíamos. Nos quedaba 3 por x igual a 7 por 9, 63. 7 por 8, 56. Más 6 son 62. 6, 14. Va, 13. 1323. Y el 3, como está multiplicando el x, pasa dividiendo y me queda 1323 dividido en 3. Dividido en 3. Y entonces esto finalmente me quedaba 441. Igual lo vamos a resolver acá. El 13 en el 13 me cae 4 veces, me sobra 1. Bajo el 2, el 3 en el 12 me cae 4 veces, me sobran 0. Y el 3 en el 3 me cae una vez y me queda el resto 0 y me queda que x es 441, como decía la respuesta correcta. Oh, espérenme un poquitito. Se me pegó el computador, aquí va. Ahí está. Entonces, nos quedaba justamente que la respuesta correcta era 441. ¿Se entiende? Bien. Vamos con la segunda pregunta de razones. Si hay 15 hombres y 30 mujeres, ¿cuál es la razón entre los hombres y las mujeres del grupo? En este caso, el 50% de ustedes la tuvo correcta, pongan atención. El 50% la tuvo correcta, ¿ya? O sea, 14 de 28. Miss, Alexis, aquí yo sé por qué esa es la respuesta. tranquilo, yo lo explico, no hay problema. Ya. En este caso nos piden la razón. Primero los hombres y luego las mujeres. Me dicen que son 15 hombres. 15 hombres y 30 mujeres. O sea, 15 es a 30. 15 es a 30. Y esto lo teníamos que simplificar. ¿Por cuánto lo tenemos que simplificar?
Entonces, ¿por cuánto simplificamos? Por 3. Muy bien, Vicente. Simplificamos por 3. Me queda 15 dividido en 3. Sí. Sí. Como dice Josías, estas corresponden a la tabla del 15, entonces podríamos simplificar inmediatamente por 15. O podríamos comenzar con el 3 y luego simplificar por 5, que es lo que vamos a hacer ahora. Pero también podemos hacerlo inmediatamente por 15. 15 dividido en 3 me da 5 y 30 dividido en 3 me da 10. Si yo esto lo vuelvo a simplificar ahora por 5, esto me quedaría 5 dividido en 5, 1, y 10 dividido en 5, 2. ¿Qué sería el resultado de... Ay, disculpen, chiquillos, que me pica la nariz. Este sería el resultado de cuál es la razón entre los hombres y las mujeres del grupo. Si ustedes se fijan, en este caso, 3 por 5 me da 15. Eso significa que yo puedo simplificar inmediatamente por 15 y también me va a quedar un medio. Ah, sí, disculpen. Gracias por avisarme. Como utilizo solo ahí lo ven, ¿cierto? Ahora sí. Como utilizo solo las páginas, se me olvida compartir esta pestaña. Entonces, gracias por avisarme. Aquí está. No vieron nada de esto, pues. Aquí está el 15 simplificado en 3. Luego el 5 simplificado en 5. Y me queda un medio. Ustedes díganme nomás si siempre me pasa que me ocurre. Entonces aquí 15 dividido en 15 también me da 1 y 30 dividido en 15 me da 2. Obviamente esto es más rápido, pero no siempre nos damos cuenta. Entonces también lo podemos hacer de la forma que lo hicimos al principio. ¿Dudas con respecto a este ejercicio? Ya. Vamos a responder ahora una tercera pregunta de Menti. Ahora vamos a responder cuál fue el contenido más difícil de entender. Ahora cambia el código. Ahora es 36, 31, 46. 36, 31, 46. Ahí está. ¿Cuál fue el contenido más difícil de entender? Razones, proporciones, proporcionalidad directa o proporcionalidad inversa. Para cada uno de ustedes, ¿cuál fue el que se les hizo más difícil? ¿Cómo van los resultados? Tenemos 3. Tenemos 2 empates. Razones y proporcionalidad inversa con 3 y proporciones y proporcionalidad directa con 1. Ahí va superando ya la proporcionalidad inversa, está tomando más fuerza, digamos. Vayan a responder para que podamos ver cuál fue el que se les hizo más difícil de comprender. Según lo que está mostrando ahora, fue la proporcionalidad inversa.
Y nosotros dentro del formulario tenemos dos preguntas de proporcionalidad inversa. Una, que era ver el gráfico, donde la mayoría de ustedes la tuvo correcta, y la otra donde era responder una pregunta, donde ahí la realidad cambia, que ya lo vamos a ver. Por mientras vayan a Menti, las personas que no han ido, que no han ingresado, para que puedan responder cuál fue el contenido más difícil de entender. Tenemos 11, proporcionalidad inversa. Vayan a responder, eso es. Sigue liderando la proporcionalidad inversa. Miss, Dígame. ¿no completamos lo de los resultados? Porque no ya se me olvidó si respondimos, si ya tienen los resultados de todas las preguntas. Que ya se me No, olvidó. faltan 3. Faltan 3 preguntas todavía. Así que tranquilo. Ya, vamos a ver las de proporcionalidad inversa. Vamos a ver las de proporcionalidad inversa, que son esta: 15 trabajadores pintan un edificio en 12 días. ¿Cuántos trabajadores con la misma eficiencia se necesitan para el mismo trabajo en 10 días? Acá la respuesta que más pusieron fue 12, pero no era la correcta era 18. Miss, creo que se saltó uno. Sin embargo, ¿en cuál de los siguientes gráficos representa la proporcionalidad inversa? El 75% de ustedes la tuvo correcta. Voy a mostrarles la última pregunta junto a los gráficos. En este caso teníamos el primer gráfico. ¿A qué tipo de proporcionalidad correspondería? La A es directa. La B no es ninguna. Solo pregunté por la A, Alexis. Es directa. La A sería directa, ¿cierto? Porque comienza desde el 0, 0 y es una línea. Para conectar cada de la X hasta la Y. Claro. La letra B no es una proporcionalidad, por lo menos de las que nosotros hemos visto, ni directa ni inversa. La letra C era la respuesta correcta, ¿cierto? Ya que es una curva que no pasa por el 0, 0. Esa era la respuesta correcta, el gráfico de proporcionalidad inversa. Y la letra D era una curva, pero que comenzaba desde el 0, 0. Entonces no pertenece a ninguna de las dos proporcionalidades que hemos visto anteriormente. Bien. Se saltó la 3. Tranquilo, Alexis, tranquilo. Sé perfectamente lo que estoy haciendo en mi clase. Perdón por esta interrupción, pero es que pensé que no se había dado cuenta. Ya, vamos a hacer entonces esta de acá. Ahora sí le estoy compartiendo el Jamboard. Dice, 15 trabajadores pintan un edificio en 12 días. Esta fue la pregunta que obtuvo más errores. De todas las que resolvimos, o sea, de todas las que resolvieron ustedes en el formulario, esta fue la que obtuvo más errores. Entonces, acá teníamos que primero asociar, ¿cierto? Preguntarnos si correspondía a una proporcionalidad directa o a una inversa. Porque cuando yo se las presento, dentro del formulario yo no digo que esa es una proporcionalidad directa o una inversa. Entonces, ustedes, eso era lo primero que debían hacer. Mientras más trabajadores, más días me demoro, o mientras más trabajadores, menos días.
Sí, José, lo voy a buscar. Lo voy a buscar para mostrárselos. Gracias por acordarme, porque la clase anterior no nos acordamos. Para resolver esta pregunta tendremos que usar la proporción inversa. Porque Claro. cuando hay Tenemos, 15 trabajadores. dice Vicente, menos días, y Matías dice, mientras más trabajadores, menos días, ¿cierto? Por lo tanto, como dice Alexis, sería una proporcionalidad inversa, donde 15 trabajadores se demoran 12 días. Recuerden que aquí yo hacía una línea porque era inversa, y así yo no me confundía con la directa. Y la pregunta es, ¿cuántos trabajadores, si acá tengo los trabajadores y acá los días, cuántos trabajadores voy a necesitar? Disculpen, aquí está mi incógnita. ¿Cuántos trabajadores voy a necesitar en 10 días? Entonces, acá lo primero que teníamos que hacer es multiplicar 15 por 12. 15 por 12. En una proporcionalidad inversa siempre tenemos que multiplicar esto. La respuesta que ustedes más pusieron fue 12. Pero algunas de las personas que puso 12 pensó que 12 eran menos trabajadores que 15, por lo tanto no era tan lógico como se pensaba. ¿Alguno de ustedes pensó eso? ¿Cierto? Porque si nosotros hacíamos eso y hacíamos la regla de 3, ¿cierto? La multiplicación cruzada probablemente nos daba 12. Pero si es una proporcionalidad inversa, claro, pues debería demorarse más si son menos trabajadores. Muy bien a los que pensaron, muy bien Bruno, muy bien Josías. Entonces no podía ser 12, incluso la respuesta debía ser mayor a 15, porque estamos hablando de menos días, por lo tanto, más trabajadores. O sea, ya teníamos como posible respuesta 16 y 18. Solo nos quedaba revisar. Y entonces acá nos queda 10, 3, 15, y esto nos queda 180. Y luego este 180 lo teníamos que dividir en los 10 días para saber cuántos trabajadores iba a necesitar. Y acá quitamos los ceros, ¿cierto? Y me quedaba el 18 que correspondía a 18 trabajadores para que demorarme menos en el trabajo. ¿Se entiende? Me interesa mucho que se entienda esta pregunta porque fue la que más errores tuvo, ¿ya? Así que si les queda alguna duda, por favor háganla para poder resolverles esa duda. Y ahora solo nos quedaría una pregunta, que es la pregunta número 3. Que esta pregunta también tenía que ver con razones, que es esta de acá. Pero esta era enredada en realidad. Era enredada porque me daban 4 afirmaciones distintas. Claro, eso es lo que ocurre. Por eso yo no les dije que hicieran la proporcionalidad inversa como regla de 3, porque los podía confundir. Justamente como lo que dice usted, Josías. La directa es cruzada, pero la inversa tengo que multiplicar hacia el lado. No hay como una forma específica como la regla de 3 en la directa para poder resolver la inversa, sino que solo hay que pensar un poquito más allá. Por eso quizás la proporcionalidad inversa también se les hace un poquito más difícil. Ya puede que esa sea la razón también. Bien, entonces acá nos queda, ¿cuál de las siguientes alternativas interpreta esta afirmación? 5 de cada 11 árboles tienen frutos. O sea, tenemos 5 árboles que tienen frutos y 11 árboles en totales. Entonces dice, acá la respuesta correcta era la primera. La razón entre los árboles con frutos y el total
es 5 es a 11, que es justamente lo que aparece acá. Pero luego venían las otras tres, que esas les podían confundir. En la letra B, dice la razón entre árboles sin frutos y el total es 6 es a 11, es a 5, disculpen. Pero los sin frutos efectivamente son 6, pero el total no son 5, el total son 11. Entonces, aquí tenemos una que no está correcta. En la letra C dice la razón entre los árboles sin frutos, o sea, 6, y el total es, y aquí me dice 5 es a 11, pero en realidad el 5 corresponde a los que sí tienen frutos. Por lo tanto, esta tampoco sería correcta. Y finalmente la D, la razón entre árboles con frutos y sin frutos es 5 es a 11. Aquí el 11 no debería ir porque estamos hablando de frutos y sin frutos, o sea, ese 11 debería haber sido reemplazado por un 6 para que fuera correcto. Por eso, entonces, la número 1, la letra A, es la correcta, que es justamente lo que me dice el enunciado. Esta pregunta yo la quise poner porque no sé si se acuerdan de el power que vimos de la primera clase que decía, cuando yo les enseñé razones y decía, por cada globo azul hay 3 globos verdes. ¿La recuerdan? Esa específicamente, por cada un globo azul hay 3 globos verdes. Y ahí nosotros empezamos a crear la razón y ahí comenzamos a ver la proporción y bla, 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 bla. Todo lo que hemos visto durante este módulo. Ya. ¿Dudas? Esas eran las 5 preguntas. ¿Queda alguna duda con respecto a las preguntas? Ya. Antes de pasar a la última pregunta en Menti, aquí está el gráfico de la hipérbole que había comentado, no me acuerdo el nombre de la compañera, pero comentó, ¿cierto?, que podía parecerse a una hipérbola. Pero la hipérbola es de esta forma. Esta es una hipérbola. Belén, muchas gracias por recordar. Esta es una hipérbola. Sí, pues que ese era como la dificultad de esa pregunta, de la pregunta número 3, que había mucha lectura, muchas palabras, ¿cierto? Y entonces ahí uno se empezaba a confundir. Bien, esta es la hipérbola. ¿Se parece en algo a la ¿cómo se llama? Al gráfico de la proporcionalidad inversa, chiquillos y chiquillas? Un poco, ¿cierto? Pero le falta, por ejemplo, le faltaría esa parte de allá y toda esta de acá. Entonces le faltaría harto en realidad. Pero tiene su parecido, pero le faltaría. Ese era el gráfico. Claro, está como doblada y además son como, no sé, esto lo van a ver en tercero o cuarto medio si es que toman algún electivo con respecto a matemáticas. Si no, no lo van a ver nunca. Ya, vamos entonces con la última pregunta, y esta pregunta es de autoevaluación. Ustedes tienen que preguntarse qué mejorarían o qué cambiarían para que en el próximo formulario me vaya mejor. Entonces, esta es libre, no hay alternativas, usted escribe ahí. ¿Qué es lo que debe cambiar usted para que en el próximo formulario le vaya mejor? No sé, llegar más temprano a las clases, participar más en clase, poner un poco más de atención, anotar, no sé, cada uno de ustedes, ¿cierto?, sabrá qué le faltó o qué puede poner de su parte para que le vaya mejor en el próximo formulario. Ya tenemos una respuesta, prestar más atención y estudiar más concentración cuando lo respondo, ya, qué interesante, porque quizás lo quiere terminar rápido, entonces por terminar rápido lo tira a la chunta y por eso les va mal. Entonces es importante, más concentración.
poner más atención y participar más en clase. Dormir más temprano para prestar más atención en clase. Pero igual nuestras clases son, son como a las 12. No creo que se quede dormido a las 8 de la mañana. Se me va a apagar el computador, chiquillos, espérenme. Alcancé. La mayoría coincide, ¿cierto?, en concentrarse más, en poner más atención. Y también en, ¿cómo se llama? En estudiar un poco más. Tan tarde, chiquillos, yo me puedo, por ejemplo, no sé, pueden ser las 12 de la noche y yo no estoy acostada y no voy a tener sueño. Pero si yo me voy a acostar, yo me quedo dormida de inmediato. Es un don que yo tengo. Yo me acomodo un poquito en la almohada y me duermo. Tenga sueño o no tenga sueño. Vicente, muchas gracias. Muchas gracias por ese... Espérenme un poquito, no sé si estarán respondiendo, pero lo voy a arreglar de inmediato. Ustedes saben que ahí sí, ¿cierto? Con Y, ¿cierto? Vicente. Gracias, ahí sí. Muchas gracias por comentarme. Hay cosas que a uno se le van de repente nomás. Ahora sí, continúen nomás. Continuemos. Respondiendo. No sé cómo hacer... No ponerme nervioso, miren. ¿Y qué podemos hacer para no ponernos nerviosos, por ejemplo? Eso va a depender, obviamente, de cada uno de ustedes, pero yo les recomiendo que si se pone muy nervioso, respire profundo 3 veces. 3 veces respira profundo. Y luego se va a ir calmando de a poquito para que no se ponga nervioso. Si es necesario, chiquillos, recuerden que, bueno, yo no sé si ustedes descargarán el material que yo les subo a Classroom, pero ese material está disponible ahí, pueden tomar apuntes, todo eso lo pueden utilizar cuando respondan los formularios, porque yo no los estoy viendo, chiquillos, entonces, obviamente es una ayuda para ustedes, para que no se pongan más nerviosos, para que les vaya mejor. Entonces, si para ustedes o ustedes se van a sentir más seguros viendo el Power o viendo cómo se llaman los apuntes, pueden hacerlo, ¿ya? Esa es la ansiedad es la que de repente como que nos juega un poco en contra. ¿Qué pasó en la otra clase, Bruno? La manzanilla también. Dígame. Me quedé afuera, me quedé de lo último. Ah, ¿verdad? Pues fue el último, el día de ayer. Yo hasta el final haciendo Sí, me acuerdo, sí. Sí, porque fui al baño y después regresé. Y ahí recién se puso a hacer el formulario. Sí. Ya, chiquillos. Antes de finalizar, traten de, no sé, tomarse un tecito, también sirve como para los nervios, para la ansiedad, una manzanilla, tecitos de hierba, como, no sé, 8 hierbas, boldo, todas esas cositas les sirven para mantenerse un poco menos nerviosos y sentirse también un poco más seguros con ustedes.
Ya, antes de que se me olvide, para la próxima clase, que es el día miércoles, necesito que tengan 3 tipos de circunferencias. Puede ser, por ejemplo, una taza. En una taza vamos a tener la parte de abajo y la parte de arriba, 2. Y puede ser también un plato, ¿ya? O un plato más pequeño. La idea es que sean circunferencias que puedan dibujar en su cuaderno, porque vamos a utilizar cuadernos. Y necesito que tengan un lápiz rojo, uno azul y otro de cualquier otro color. No, como objeto, Josías, como objeto. Yo necesito la taza, necesito el plato. Puede ser una crema, cualquier cosa donde ustedes puedan utilizar un círculo. Ahora bien, si ustedes tienen transportador, utilizan el transportador. El transportador es ese que me permite a mí hacer los círculos. Ya yo no tengo. No sé si ustedes tienen, yo no quiero que compren. Así que si tienen transportador, utilizan y llevan el transportador. O sea, llevan, el día martes están con el transportador. Si no, buscan 3 objetos que les permitan dibujar una circunferencia. Esos son los materiales. Ya, chiquillos, un abrazo, que tengan un lindo fin de semana, un lindo término de la semana y que estén muy bien. Cuídense. Voy a detener la grabación.